profesor, buenas noches. Mi nombre es Carlos Ramírez, estudiante de Administración de Empresas y pertenezco al grupo 44 de cálculo. Los ejercicios que me corresponden para la entrega número 3, previo a la evaluación final, son los ejercicios B. Hice mi mejor esfuerzo en poderlos hacer y que quedaran bien. Desafortunadamente en los dos ejercicios anteriores no me ha ido muy bien en las calificaciones. Espero en este poder tener una buena calificación, pues realmente la estoy necesitando para lograr pasar. Los ejercicios que me correspondieron, como le indiqué, fueron los B. Inicialmente el primero es encontrar el área de la región comprendida en las curvas de x al cuadrado más 2x y de yx más 4, donde menos x más 4. Había que graficarlas y pues determinar cuál es el área. Lo primero que hice fue transformarlas en colocarle como derivadas. Igual luego de eso apliqué una propiedad distributiva para cada una de ellas. Hice el proceso de multiplicación que aplicaba el primer resultado con el segundo, y esto me dio un resultado de 125 ya cuando le apliqué la regla de potencia. Me dio un resultado de 125 sobre 6, que llevándolo a números enteros es 20,83. Luego volví a graficar en GeoGebra según la indicación, y pues esto es lo que me da como resultado. Pues el área que comprende, que era lo que entendí que teníamos que mostrar, está por debajo de la línea, y ahí la grafiqué. El segundo ejercicio era solución de revolución. Dice que hallar el volumen sólido generado al rotar alrededor del eje de la región acotada para la curva y sobre raíz de x a la 2 menos 16 y unas rectas de y a la y2 y de y4. Lo que hice inicialmente, pues vi diferentes videos, dentro de ellos los que recomendaron, de los que usted envió como recomendación, y hay como diversas opciones de poderlo solucionar. Una de ellas fue la que apliqué. Lo primero que hice fue calcular como el volumen del cilindro, si existiera, de un cilindro imaginativo, y alrededor qué área tenía que tener. Las fórmulas que apliqué son estas, ahí están. La integración, entonces lo primero que hice fue convertirla en una integral, y unificar como las integrales que tenía o que me daban entre las dos. El resultado, después de aplicar las reglas, obviamente las fórmulas, me da que las unidades cúbicas, o la unidad cúbica que tendría, es de 5,07 unidades cúbicas. Obviamente pues también había que graficarla. Calculé cada una de los límites de la integral, me dio 4,47 y 5,66 para una, pero para el GeoGebra pues simplemente tomé los valores iniciales, y este es el resultado que me da. Eso es básicamente lo que hice
En esta calculé el volumen del cilindro, apliqué una integral o la fórmula de la integral y allí el resultado. Realmente me pareció sencillo, lo pude hacer rápido. El primero sí me generó un poco más de tiempo para poderlo entender y aplicarlo. En el tipo 3, en el ejercicio 3, decía que apliquemos como las diferentes reglas de las integrales según la ciencia, y pone un ejercicio, me pareció chévere, que se tira una piedra verticalmente hacia arriba y había que calcular unas preguntas que se realizaban con unos datos iniciales, que era pues la velocidad inicial, que es de 22 metros por segundo, y la gravedad, que es un valor general, que es 9,8 metros por segundo. Entonces aquí lo que hice fue calcular, obviamente de subida hay una fuerza que se está realizando, que es la fuerza de gravedad, y de bajada pues la piedra gana un poco de velocidad, o puede incluso bajar la misma velocidad. Sin embargo, pues habían unas fórmulas. Esta, por ejemplo, es de la altura, velocidad inicial por el tiempo, más o menos, sobre la gravedad por el tiempo al cuadrado, y todo eso sobre 2. Luego habían unas fórmulas de velocidad final que fueron, ahí les mostré las fórmulas que apliqué, y también había una fórmula de altura máxima que encontré. Calcular la ecuación de la velocidad inicial, esa es la primera pregunta, y el instante en tiempo t. Lo entendí como el tiempo que puede durar la piedra en promedio en el aire, y el tiempo que calculé aplicando pues con los datos iniciales de la velocidad inicial y la gravedad, encontré que para poderla hallar, pues había que multiplicar la velocidad inicial, había que restarle a la velocidad inicial la gravedad, porque pues va generando presión sobre la piedra, y eso había que multiplicarlo por el tiempo. Sin embargo, pues el tiempo es el valor que tenemos que hallar. Entonces lo pasé lo pasé al principio, y pues esos valores se dividen entre sí, pasan a dividirse entre sí. Lo que hice fue dividir los 22 sobre los 22 de velocidad inicial sobre la gravedad, y eso me da un tiempo final de 2,24 segundos que está la piedra en el aire. La ecuación de movimiento. En esta lo que entendí es que cuál es el tiempo o distancia que puede generar esa piedra, el movimiento desde que la arrojo desde una distancia cero, que era el piso, hasta volver o regresar a tierra. Encontré diferentes fórmulas. Acá hice dos. La altura máxima que puede lograr, por eso le coloqué, digamos que de dos fórmulas, porque el resultado también me dio dos. Y la altura máxima que logré encontrar con la fórmula es que logra 24,6 metros como de velocidad, como de altura máxima. Sin embargo, cuando apliqué la distancia de cuánto puede llegar a recorrer esa piedra en movimiento total, me da 27,33. Acá hay dos fórmulas que apliqué. La última, que es como la que considero que puede tener el resultado, es la de altura, el cálculo de altura, que es velocidad inicial por el tiempo, más o menos, sobre la gravedad por el tiempo al cuadrado, sobre 2. Simplemente acá reemplacé. Realmente me pareció muy sencillo este ejercicio y me dio 27,33. Sin embargo, como le digo, registré los dos resultados porque uno lo encontré como altura máxima, que pensaré que puede ser, me generó duda realmente, porque
24.6 metros de altura máxima, pues yo hubiese multiplicado por 2, porque pues seguramente esa era la distancia que tenía que recorrer. Sin embargo, cuando apliqué como la regla general que se encuentra, pues la altura es todo el movimiento que hace de 27 metros. Y la tercera pregunta era cuánto tiempo tarda en llegar al suelo la piedra. Perdón, la primera respuesta era cuánto tiempo se demoraba en subir, y pues es la mitad, 2.24. ¿Cuánto tiempo se demora en bajar? Simplemente la fórmula dice que la multipliquemos por 2 del tiempo hallado y es 4.48. En el ejercicio B apliqué dos formas. La primera es en Excel. Hice una tabla en Excel donde a mi manera quise entender primero el ejercicio para después con las fórmulas que existen en cálculo poder saber si estaba en lo correcto o no. Es un ejercicio donde me llega una cantidad de arroz, debo pagar un almacenaje que es de 500 pesos por kilogramo, y ese almacenaje pues va a disminuir el costo porque yo mes a mes saco 3.000 kilogramos para poder consumirlo. El problema básicamente era calcular cuánto era el costo al mes 6. Lo hice en Excel inicialmente, como ves la tabla, para poderlo calcular a mi manera, y eso me da que en el mes 6 la cantidad de kilos de arroz son de 4.000, ya hay un consumo de 18.000 kilos, y pues el costo que usted debe multiplicar es de 500 por 4.000, así lo encontré. Ya después quise buscar las fórmulas de cálculo que existían y efectivamente las pues son relacionadas con las derivadas. Acá lo que hice fue reemplazar cuánto era el costo de almacenaje, cuánto es el número de los kilos que llegaban para almacenamiento, y cuánto era lo que yo mes a mes iba como consumiendo. Y había que determinar simplemente algo que era el mes 6. Entonces, en el mes 6, lo que hice fue calcular, reemplazar simplemente la fórmula y dividir el costo total que en teoría me daba, o el costo promedio, sobre los 6 meses, y eso me dio 2 millones de pesos. Los 2 millones de pesos que encontré aplicando las fórmulas de cálculo son los mismos 2 millones de pesos que encontré a la manera que lo realicé de una manera un poco más básica, que era utilizando el Excel y haciendo una formulación básica de multiplicación y cálculo de cuánto restaba. No me alargo más en este video. De antemano, muchas gracias por el acompañamiento durante todo este semestre, y espero con este trabajo realmente pues tener un mejor resultado, porque los puntos que hoy tengo son muy bajos, 60 puntos de calificación de 1 donde hice todos los ejercicios, y en el anterior 80 puntos. Realmente los considero muy bajos. Desafortunadamente o afortunadamente para cálculo es llegar o no llegar a la respuesta, y pues en ocasiones pues quedan mal los ejercicios, y eso fue lo que me bajó. Espero en este me hayan quedado bien, porque realmente necesito pasar la materia. Muchas gracias y que pasen una feliz tarde o noche. Gracias, hasta luego.